Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Si lo tienen en su Biblia, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardiente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comenzamos la serie de Judas. Comenzamos conociendo al autor. Continuamos conociendo a los lectores, los receptores de esta carta, que son llamados, santificados o amados y guardados. Vimos también los saludos de Judas, donde habla de misericordia, paz y amor. Todo fue ternura, la seguridad, el cuidado de Dios. Pero hoy llegamos al versículo 3 y empezamos con el tema central de la carta. Pelea, lucha, combate, conflicto entre la verdad y el error. Dos enseñanzas, una verdadera, una falsa. Dos maestros, dos clases de maestros, unos verdaderos y el otro falso. Dos grupos de creyentes, unos verdaderos, otros falsos. Pero en medio de todo esto, resalta la seguridad de la iglesia en medio de toda esta etapa de apostasía. Por eso va a decir Judas, ya lo ha dicho en el versículo 1, pero al final también va a decir que somos guardados. En medio de toda la apostasía que se ha desatado, en medio de todos los conflictos espirituales y religiosos que están surgiendo y han surgido ya, disfrutamos de seguridad. Y entonces el versículo 3 y 4 es el tema de esta mañana, contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe es el tema de esta mañana. Y vamos a estar enfocados en el versículo 3 y parte del versículo 4. Contendiendo por la fe. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Son tres respuestas que vamos a responder al exponer este mensaje en esta mañana. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo debemos de contender por la fe? Entonces dice el versículo 3, si están ahí con su Biblia, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Cuándo? Bueno, ahora, dice Judas. Y es el primer punto, la urgencia en contender por la fe. Vamos a hablar sobre eso. La urgencia, la responsabilidad y la forma de cómo vamos a contender por la fe. Judas tenía el propósito de escribir sobre los gozos y deleites de la común salvación. Parece que este era el deseo, pero el Espíritu Santo lo dirigió, lo guió
hacia otra dirección. Y es que se debe a la frase que tenemos aquí en la Escritura: me ha sido necesario. En el versículo 3. Hay cosas que definitivamente no pueden esperar. Hay cosas que no podemos dejarlas para después, dice Judas. Esto es urgente. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Porque han entrado algunos. Hay un peligro real, latente, dentro de la iglesia, y es urgente que contendáis por la fe. Es la urgencia. Por eso es la pregunta: ¿cuándo? Es ahora. Es una emergencia. Han entrado estos hombres. Son un peligro para la iglesia. Pueden desviarlos. Es una emergencia. Hay cosas que son importantes, pero hay momentos en la vida que dejamos las cosas importantes porque hay cosas que son urgentes. No es que estas cosas no son importantes, lo son, pero hay cosas que son urgentes. Usted va para su trabajo, de hecho ya va un poco tarde, hay el tráfico, y como si eso fuera poco, vienen las ambulancias. Usted, como un buen chofer, como un buen conductor, que sabe respetar las leyes, ¿qué hace? Se detiene y se hace a un lado de la carretera. Aunque usted sabe que si llega tarde, ya le han advertido, va a perder su trabajo. Y con la escasez del trabajo, usted no quiere llegar tarde. Lo van a despedir. Es importante que esté a tiempo. Pero esto es urgente. Hay una vida en peligro. Se trata de vida y muerte. Por lo tanto, lo que para usted es importante, queda a un lado y toma lugar lo que es urgente. Hay cosas que no pueden esperar. Y Judas es lo que está tratando de decirnos: me ha sido necesario. Iba a hablarles de la salvación. Pero hay una necesidad urgente en la cual tenemos que enfocarnos. Y es contender por la fe, por el peligro existente que hay en la iglesia. El peligro que ha surgido en la iglesia. Mis hermanos, tenemos que entender nosotros que definitivamente hay cosas que no podemos dejarlas para más adelante. Es urgente. Y en la Escritura encontramos algunos ejemplos que vienen a ilustrarnos que hay cosas que debemos de dar prisa. Pronto, urgente. Mire Génesis, capítulo 19. Nos habla de un ejemplo en el cual no podemos esperar. Génesis capítulo 19, escuchen el versículo 12. Hay unas frases muy significativas que debemos de contemplar y aprender también. Dice el 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. La razón, dice el 13, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Va a venir el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y estos varones enviados del cielo hablan con Lot y le dicen: ¿tienes más familia? Sácalos, porque traemos una misión que nos ha sido encomendada: destruir. Pero mire el 15.
19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa. Usted sabe esta palabra. Apremiaban, daban prisa a Lot, diciendo, levántate, Lot. Toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Es que la señora de Lot tenía su membresía en el club y estaba tratando de arreglar sus papeles. Estaba tratando de hacer los preparativos para despedirse de la ciudad. No podía irse así nada más. El 19:22. Vuelve a repetir la frase. Date prisa, Lot. Escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Prisa. Pero ¿qué pasa con Lot? Con su mujer, con sus hijos, con sus hijas y los prometidos. Mire el verso 16. Y deteniéndose Lot, o sea, él, mire, los varones asieron de su mano. ¿Sabe la definición de la palabra asieron? Lo cogieron de la mano a Lot. Lo agarraron de la mano a Lot, dice. Y de la mano de su mujer. Y de la mano de sus 2 hijas. Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No hay tiempo que perderlo. Lot, esto es urgente. Date prisa. 2 veces repite la frase. Pero Lot no estaba poniendo atención a esto. Es que usted sabe, la mujer dura 1 hora arreglándose frente al espejo. Las hijas, no sé qué estaban pensando, no iban a ir de vacaciones. Era el juicio de Dios que venía. Pero ahí vemos la urgencia y la misericordia de Dios. Como miraron que Lot no hacía nada por salir con la familia, lo cogieron de la mano a él, la mujer y las hijas y sáquese de aquí. Va a caer fuego. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que Judas nos está diciendo aquí en la carta. Hay cosas que no podemos retardarlas. Hay cosas que no pueden esperar. Si usted va a hacer algo, tiene que hacerlo ya. Es urgente. Y dice Judas, debemos de contender por la fe. ¿Cuándo? Ahora, porque es urgente. No sé si usted se escandaliza, los que ya conocemos el Evangelio, cuando vemos tanta enseñanza falsa allá afuera. Tantos predicadores abusando y engañando a la gente, con mentiras, usando la Biblia y el nombre de Dios para explotar a la gente y engañarla. No podemos quedarnos callados, no podemos ser espectadores. Debemos de levantarnos ahora y contender. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Debemos de hacerlo, pero ya. Date prisa. Es urgente. Es el tema de esta mañana, contendiendo por la fe. Y no podemos esperar. Debemos de ser apremiantes. Ya. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento que nos habla de ello. Si buscan el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Versículo 29 únicamente para no tomar mucho tiempo. 4:29. Escuche lo que dice aquí este pasaje. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo, o sea el bastón, en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, mire la orden, bien explícita.
no lo saludes. ¡Ay, qué falta de respeto! No lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Escuche, hay alguien que acaba de morir, el niño de esta mujer. Y el profeta toma a su siervo y le dice, ve a la casa, toma mi báculo, mi bastón y ponlo sobre el niño. Si alguien en el camino encuentras, no lo saludes. Si te saluda, tampoco le respondas. Esto es urgente. Y es que Dios registró estas palabras aquí porque Él conoce nuestra naturaleza. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Usted va para un mandado y encuentra a alguien allá en la tienda y, oh, qué tanto tiempo sin vernos. Oye, ¿y cómo ha estado tu trabajo? Pues bien, ahí más. ¿Y cómo ha estado la familia? ¿Y los de allá de Durango, de Zacatecas o del Salvador? ¿Y cómo están por allá? Lo mandaron a comprar Tylenol porque la persona le duele la cabeza o tiene fiebre en la casa. Y usted se queda platicando 1 hora ahí. ¿Se imagina este siervo? Va en el camino, alguien acaba de morir y se ponen a platicar ahí en el camino. Mis hermanos, son cosas que son urgentes. Y cuando las cosas son urgentes, usted no las puede dejar para después. Tiene que hacerlas ¿cuándo? Ahora. ¿Se recuerda Mateo 28 cuando Cristo resucitó? ¿Cuál fue el mensaje del ángel? Dijo el ángel a las mujeres, id pronto y decirle a los apóstoles, a mis discípulos, que yo he resucitado. Allá están tristes, apesadumbrados, desconsolados. Vayan pronto y dígales que no estoy en la tumba, he salido, he resucitado. Es un mensaje de victoria, de triunfo. Id pronto, dice el Evangelio de Mateo. Y yo creo que deberíamos nosotros entender esto. En verdad, Mateo capítulo 28, versículo 7. Sí, vaya pronto. Aquí hemos testificado, hemos enseñado, predicado sobre hablar a otros del Evangelio. Es un mensaje urgente. Mire, si usted no habla a esos del Evangelio que encuentra por ahí, que son sus vecinos, que conoce, si usted no lo hace, existe la probabilidad de que un testigo de Jehová, de que un mormón, o de que algún pseudo cristiano de los grupos, de los cultos actuales, él pueda llegar y hablarle del Evangelio. Y van a escuchar. Ese va a ser el primer mensaje, se les va a hacer atractivo y van a ser seducidos por el error y llevados. Por eso es urgente que usted hable de este glorioso mensaje. Pero me temo que a pesar de que cuántas veces lo hemos repetido desde el púlpito, todavía muchos no lo están haciendo. ¿Usted conoce sus compañeros de trabajo? No sabe, yo no sé si ya ellos saben que usted es cristiano. En la escuela, los jóvenes o los que van a la escuela tienen conocidos, donde quiera que se encuentran, ¿saben ellos que usted es cristiano o cristiana? ¿Les ha compartido el mensaje? O primero los quiero ganar. Primero quiero tener buena amistad y después les hablo. Este mensaje es de urgencia. ¿Qué si ya no hay esa posible segunda oportunidad? Entonces debemos de aprender, y si vamos a contender por la fe, debemos de hacerlo ahora. No seamos como las vírgenes dormilonas. ¿Se recuerdan Mateo 25 hablando de estas vírgenes insensatas? Yo les llamo dormilonas porque fueron imprudentes y se quedaron dormidas.
Fueron imprudentes porque no supieron prever que el novio pudiera llegar en cualquier momento y no prepararon más aceite para sus lámparas. Cuando llegó, quisieron salir a dar la bienvenida, pero el aceite se había extinguido, se había terminado de sus lámparas. Se quedaron dormidas. Ojalá usted no se encuentre en esa manera. Dios por eso nos dice, debemos de contender. ¿Cuándo? Ahora. No espere para el otro año. Tiene que ser ahora. Siempre es en tiempo presente. Cuando Dios nos habla en su palabra, no está diciéndonos más adelante. No, los tiempos son peligrosos, falsos maestros, falsa enseñanza. Entonces hace falta, es urgente que usted lleve este mensaje de la palabra de Dios. No contienda aquí con sus hermanos, vaya y contienda con los que están allá afuera. Entonces, contender por la fe. ¿Cuándo? Ahora, porque es urgente. No lo deje después. 2. ¿Por qué? Usted se pregunta. ¿Por qué debo de contender por la fe? Es el segundo punto. La responsabilidad que tenemos. Dice ahí en Judas, si no han perdido su texto, estamos examinando palabras. Dice el versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y la frase, que ha sido una vez dada a los santos. La frase que encontramos aquí, ha sido una vez dada, esta fe, implica que nos fue confiada, entregada, esta fe. Por lo tanto, somos mayordomos y administradores de esta fe que fue entregada a nosotros. Y cuando la palabra usa aquí fe, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fe quiere decir un cuerpo de doctrinas. El cuerpo de doctrinas que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles, según Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Estos perseveraban, dice, en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que se denomina fe. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Dios nos entregó este cuerpo de doctrinas para que seamos buenos administradores y buenos mayordomos. O como dice la Escritura, es el nombre de nuestra página que tenemos en internet. Somos columna, la iglesia. Y la columna sostiene la verdad, esta fe, resiste los ataques de los apóstatas. La iglesia tiene esa responsabilidad como columna, sostiene y resiste contra los ataques del enemigo. Pero también somos la iglesia baluarte, que resguarda, protege, cuida, vela por la verdad. Esa fe que nos fue entregada. Entonces, ¿por qué debemos contender por la fe? Es nuestra responsabilidad. Él nos entregó esta fe, estas enseñanzas. Y usted tiene la responsabilidad de proteger, resguardar, cuidar, velar, que se enseñe la palabra correctamente. No apóstatas, no los herejes o mentirosos, no estamos allí. Entonces, si somos responsables, administradores y mayordomos, debemos de cuidar. Esa es nuestra responsabilidad.
Debemos de cuidar. Aquí en la iglesia, y si vemos allá afuera en el mundo, esa es nuestra responsabilidad de cuidar de que se enseñe correctamente. Primera de Timoteo 3:16 es el texto que tenemos en la página y es ahí donde está el tema y es lo que acabo de leer ahora. Columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios viviente que somos nosotros. ¿Amén? Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Entonces somos columna y baluarte de la verdad. Debemos defender la fe. Es nuestra responsabilidad. Nos fue entregada, confiada, así que no trate de evitar o evadir su responsabilidad. Imagínense que Pablo, Pedro anduvo con el Señor Jesucristo, lo llamó siendo pescador. Pedro contempló muchos milagros, siempre él salía adelante hablando, era el grande en medio de los apóstoles. ¿Qué pasaría si Pedro anda equivocado? Y Pablo se da cuenta de ese error. ¿Qué actitud va a tomar Pablo? Dice, bueno, Pedro, tú anduviste con el Señor, tú eres más grande, yo no fui parte del grupo, yo creo que tú estás bien. No. Pablo entiende su responsabilidad. Voy a contender por la fe. Mire Gálatas capítulo 2. Esto es lo que está diciéndonos en este capítulo. Gálatas capítulo 2. Mire el versículo 11 para no leer todo. El 11 únicamente dice, ¿lo tienen allí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire la actitud de Pablo. ¿Pasivo? ¿Espectador? No. Le resistí, dice, cara a cara. ¿Por qué, dice? Porque era de condenar su conducta. Lo que estaba haciendo no estaba bien. Y Pablo no se quedó allí como un espectador simple, mirando lo que hacía Pedro. No, dice, mi responsabilidad es contender por la verdad y no importa que seas Pedro, estás mal, Pedro. Y Pablo confrontó a Pedro, porque lo que estaba haciendo era de condenar. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, ya no quería, mire, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y el problema se agrandó, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo le está llamando a Pedro hipócrita, a Bernabé y a los demás. Por eso dice que lo tuvo que confrontar cara a cara. Mira el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Note esa frase. Mira, Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que vivan de otra manera, Pedro? No seas hipócrita. Entonces, es lo que estamos mirando en este punto. ¿Por qué contender por la fe? Porque es nuestra responsabilidad. Y Pablo nos da el ejemplo. Aprende a contender. La fe estaba en peligro. Mis hermanos, Pablo
como leíamos en Corintios, Pablo es un hombre que ha entendido bien la verdad, el evangelio que le fue revelado, por lo tanto está dispuesto a todo. Y constantemente habla de esto de combate, de contender, de luchar, de pelear. En Timoteo usa la palabra soldados. Habla de pelea, de conflicto. Pero mira, en Filipenses hay dos pasajes que quiero que miren. Capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1, verso 17. Dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es que había varios predicadores ahí. Dice el 15, algunos predican a la verdad por envidia, predican a Cristo por envidia y contienda. Predicadores contenciosos y envidiosos, pero otros de buena voluntad. Y Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora ve al 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Haciendo qué dice? Combatiendo, contendiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Debemos de velar, dice Pablo. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos de cuidar. Por eso cuando Pablo le escribe a Tito, un pastor, le dice, mira, procura que en la iglesia donde tú estás como pastor exista sana doctrina. La enseñanza sea sana. Es lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice, 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, dice. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Es que había entrado gente, si usted lo quiere mirar, vea el 10. Mira el 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Sí lo tienen? Mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Andan enseñando lo que no conviene, pero lo hacen por ganancia. Uno de ellos, dice el 12, su propio profeta dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice Pablo, bueno, este testimonio es cierto. Por tanto, repréndelos para que sean sanos en la fe. ¿Se da cuenta? Esta es nuestra responsabilidad, dice el apóstol Pablo. Y Judas es lo que nos dice en el texto que tenemos. Tienes que hacerlo. Es tu responsabilidad. Nos fue confiada la fe. Y dice el versículo 3 de Judas, que nos fue dado una vez. Y no sé si han notado, los que hemos tomado un tiempo más de estudiar la Escritura y los cultos falsos, la mayoría de los apóstatas o grupos falsos siempre están tratando de reescribir el Evangelio. O sea, un nuevo Evangelio. Siempre le están queriendo añadir o quitar. Por eso debemos tener mucho peligro con las muchas versiones, no traducciones, sino versiones de la Biblia.
Hay algunas que han anulado puntos muy determinantes en la doctrina del Evangelio. Han quitado la sangre, porque según es un término muy escandaloso. Han anulado o cambiado el nombre del Señor. Debemos tener mucho cuidado. Están mutilando la Escritura. Y dice ella misma la Escritura ya desde el principio, desde Deuteronomio, nos dice que maldito el que le quita o el que añade a la Escritura. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadirás, no quitarás. Y cuando se va al último de la Biblia, el último libro, Apocalipsis 22, 18 y 19, repite lo mismo. No añadirás, no quitarás, porque tu nombre van a quitarlo del libro de la vida. Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces, ¿cómo vamos a quedarnos con la espada envainada, guardada cuando vemos el peligro? No, debemos de sacarla y contender por la fe, porque es nuestra responsabilidad. Si le están quitando a la Escritura, vamos a confrontarlos. Si le están añadiendo, vamos a confrontarlos, vamos a contender. Si usted habla con un testigo de Jehová y le dice, ¿por qué le quitaron 18 versículos a eso que le llaman Biblia? La mayoría son neófitos. Y dicen ellos, no le hemos quitado. Y usted le dice, préstame ese libro verde que tienes o negro y yo te los voy a mostrar dónde falta. Algunos se quedan sorprendidos porque ni saben que han mutilado eso que llamamos nosotros, que es la palabra de Dios, ellos le llaman Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, no podemos quedarnos como espectadores. No. Gálatas, como mirábamos el capítulo 2, la acción de Pablo, es lo mismo que escribe en el capítulo 1 de Gálatas. Dice, otro evangelio. O dice, diferente evangelio. Pero no hay otro evangelio. El problema está que el evangelio verdadero, estos lo están pervirtiendo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es cuidar que el evangelio se mantenga puro dentro de la iglesia. Y usted se queda ahí en la expectativa y dice, bueno, yo solamente soy espectador, a ver qué hagan ellos. No es responsabilidad del pastor únicamente. Si usted ha sido instruido en la palabra y ha aprendido, no se puede quedar callado. Los presbiterianos, la denominación presbiteriana, los episcopales, los anglicanos, fueron unos grupos hace muchos años, particularmente los presbiterianos, tenían una visión misionera, el evangelio lo predicaban con celo. Pero estos tres grupos ahora se han pervertido a tal extremo que tienen pastoras. Todavía dice uno, bueno, no está bien. Pero el problema es que ahora la pastora no tiene esposo, tiene esposa. El pastor de los presbiterianos tiene una esposa, pero la esposa es hombre. Estos grupos han tolerado el homosexualismo no solo dentro de su membresía, sino dentro de los púlpitos donde se predica el evangelio. Ahí están ahora. Pero ¿cómo llegaron allí? Es donde están ahora, pero ¿cómo llegaron ahí? Comenzaron a deslizarse
poco a poco. Dice Hebreos. Cuídense, no sea que se resbalen o se deslicen. Poco a poco comenzaron, poco a poco. Ahora lo defienden como algo tolerable y verdad que haya ese tipo de conducta en la iglesia. ¿Nos podemos quedar callados? Definitivamente no. Si vamos a encontrar a alguien de ellos, vamos a decirles lo que dice la Escritura. Vamos a contender porque es nuestra responsabilidad. Y si se enojan, todavía la palabra no cambia. Lo que es verdad, siempre va a ser verdad. No importa que todos estén en contra de eso. Es verdad siempre. Y lo que es mentira, no importa que todos lo acepten. Todavía sigue siendo mentira. ¿Y cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la suya? Contender por la fe que una vez fue entregada a nosotros. Esto es lo maravilloso que nos presenta Judas. Vamos a luchar porque esa es nuestra responsabilidad. Sí, saque su espada y comience. No vamos a tolerar inmoralidades. Vamos a hablar más de eso en el versículo 4. Vamos a llegar ahí. Entonces, es urgente. ¿Cuándo vamos a contender por la fe? Ahora. ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad. 3. ¿Cómo vamos a contender? Dice aquí en Judas, ardientemente. ¿Si tienen ahí 1:3? Dice. Que contendáis, dice, ardientemente. Usted pone la olla en la estufa, le prende el gas ahí, y cuando comienza a hervir el agua, usted mira. Activo, pasión, intenso, es la palabra que se define como ardientemente, apasionadamente, intensamente. La palabra en griego es agonizar. Agonizar. ¿Cómo? Ese es el término. Por eso la palabra que encontramos en español, en la Escritura, la define como ardientemente, intensamente, apasionadamente. Significa estar intensamente envuelto en combate. En otras palabras, estamos peleando por la fe, intensamente, continuamente. No espectadores, o no más o menos, sino ardientemente contendemos por la fe. Es lo que nos dice Judas. Y Judas está de acuerdo con otro apóstol, San Pablo. Lo que dice en 2 Timoteo 2. Mira, Timoteo, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, encárgalo a hombres idóneos, para que ellos también lo transmitan a otros. Y dice el capítulo 2, porque claro, en la Biblia no había capítulos ni versículos, era algo continuo. Cuando ya entramos en el capítulo 2, nos habla de sé buen soldado de Jesucristo. Pelea. Y nos dice la Escritura, y ustedes lo saben, que un soldado, hay algunos, aquí la Guardia Nacional, solamente son llamados cuando hay una emergencia. Pero los soldados son lo que se conoce, están en servicio activo. Están allá en el campo. Están allá peleando. Usted lo mira en las noticias en la televisión, su uniforme y cómo andan ellos. Los que están pasivos aquí, están enrolados pero están en una actitud pasiva. Ellos están en la iglesia ahora, tal vez con su corbata, vestidos, después de aquí van a ir a un restaurante a comer,
la van a pasar bien, tal vez van a ir a la tarde a la montaña o al mar, van a caminar, pero los que están en el servicio activo no tienen tiempo para ese tipo de libertades. ¿Por qué? Porque están en servicio activo. No tienen tiempo para esas cosas. Usted sale, se va a mirar un programa de televisión, el deporte, algo va a pasar a la tarde descansando. Ellos no pueden tomarse esas libertades porque están peleando, combatiendo, luchando, y no hay otra alternativa. Tiene que ser intenso porque su vida está en peligro. Y lo que dice Judas, si ustedes van a contender por la fe, deben de hacerlo desde las trincheras de ataque ahí, no como espectadores. La pregunta, ¿cómo está usted? ¿Está involucrado? ¿O simplemente está ahí expectante? A ver qué pasa en la iglesia. Oh, pues no vinieron unos hoy. Ya, pues tal vez el pastor no les ha llamado. ¿O y usted por qué no lo ha hecho? ¿Eh? Oh, es que no los fue a visitar, o es porque no está orando mucho. ¿Usted está orando por ellos? ¿Está hablando con ellos? ¿Está trabajando? ¿Está luchando? Sí. Por eso decía aquí el hermano McBride cuando estaba, decía, no me señale, dice. Porque cada vez que hace así, dice, hay 3 dedos para acá. Yo le hago así, pero mire que hay 3 para acá. Así que, si usted está nada más como un simple espectador, no está combatiendo. ¿Cómo? Pues activamente. Tenemos reunión de oración, no viene. Enseñanza, no viene. Le invitamos a trabajar, no viene. De dinero tampoco, pues entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? No viene, no estudia, no trabaja, no da, no hace nada. Y dice, oh, yo estoy como soldado luchando. Mentiroso, no hace nada. La Biblia habla de un combate activo, intenso. Ojalá con esto se despierte un poco. Porque cuando hay esto, existe un sentimiento, un dolor que cala dentro de nosotros. Pues yo a veces hablo con gente aquí de la iglesia y me dicen, ¿por qué esto no se hace? Me pregunto, ¿me estás diciendo nada más porque quieres que se haga? ¿Has orado por eso? ¿Has orado por eso? ¿Has tomado tiempo para reflexionar y meditar que eso es correcto para que traiga gloria a Dios? ¿O nada más vienes y quieres? Uno como pastor se mantiene ahí en la línea, luchando. Lo que otros no están haciendo, uno está ahí. Antes de tomar una decisión, ya hemos luchado ahí en el lugar secreto para tomar las decisiones más correctas. Pero alguien viene que ni ha tomado ese tiempo y viene y quiere hacerlo de cierta manera. Me pregunta, ¿has estado luchando? ¿Has estado combatiendo espiritualmente? Cuando ya has invertido tu tiempo, has luchado, has llegado ahí, tienes la autoridad para hacerlo. Si no, todavía no has llegado allí. Porque cuando uno está ahí, hay un sentimiento de pasión en lo íntimo de nosotros. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 13. No tiene mucho que lo leímos, lo compartí con ustedes. Capítulo 13, verso 17. Este es a veces el sentido de frustración, pero no por eso dejamos de combatir, seguimos. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, dice Jeremías. Yo les he hablado, les he enseñado, pero son soberbios, pero ahora sigo orando, llorando por ustedes. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. No se quisieron arrepentir y fueron llevados cautivos a Babilonia. Yo a veces les digo eso a algunas personas.
Hablaba con alguien en esta semana, le decía, fíjate que constantemente estoy hablando con personas para un consejo y he visto algunas personas que han seguido el consejo que les he dado y he visto los resultados y hay satisfacción en la vida. Pero hay otros que he dado el consejo y no lo han seguido y es doloroso ver los resultados también en la vida. Porque supuestamente o son consejos siempre apoyados en la palabra de Dios. Jeremías dice, no hagan eso, luchando siempre Jeremías, y nunca le creyeron y se fueron cautivos. Pero eso no le impidió, siguió combatiendo todavía. Mis hermanos, entonces, hasta agonizar, lo que leíamos en Corintios, Pablo, todo lo que enfrentó, cárceles, azotes, hambres, desnudeces, todo. Pero él seguía adelante, olvidando lo que queda atrás. Una cosa hago, dice Pablo, sigo adelante. Me azotan, me golpean, me privan de la comida, yo todavía sigo adelante. ¿Ve? Seguimos en la contienda. Entonces, ¿por qué él entendió? Contender ardientemente. Pero también debemos, como es la pregunta, ¿cómo? Ardientemente, también debemos contender sin ser contenciosos. Escuche bien esto. Debemos de contender sin ser contenciosos. ¿Cómo es eso? Hay muchos que nomás les gusta simplemente argumentar. Quieren ganar la discusión. Yo honestamente a veces cuando he hablado con un testigo de Jehová que les gusta mucho hablar, comienzo a platicar y si veo que hay recepción de la enseñanza, veo que hablo con ellos. Cuando no, lo único que trata es de ganar una discusión. Y Dios no me permite hacerlo. Pablo le escribió a Timoteo, dice, sé contencioso, contiende, pero sin serlo, sin ser contencioso. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 24 y 25. Del 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es lo que engendra contiendas. Porque el siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, ¿cómo contender? Ardientemente. ¿Cómo contender? Sí, sin ser contenciosos. No debemos de ser contenciosos, dice la Escritura. Mucho daño se hace a la causa de Cristo con esos que son muy contenciosos. Mucha causa, o más bien mucho daño se causa a la iglesia del Señor por la representación que hacemos de su iglesia. Por lo tanto, hay que contender sin ser contenciosos. ¿Cómo contender? Ardientemente, sin ser contenciosos, pero también en amor. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando que el amor es el vínculo perfecto? El cemento, el que le da sabor. O como Corintios 13, puedes conocer toda la ciencia, pero si no tienes amor, de nada sirve lo que haces. Quieres contender, pero no tienes el ingrediente que endulza, que ablanda el corazón de los demás. De nada te sirve que cites 20 pasajes de la Biblia si tu actitud es pésima cuando estás contendiendo. Tienes la verdad, pero no sabes cómo usarla. Efesios, mire lo que dice 4.
Con este terminamos. Efesios capítulo 4. Sí, no estamos negociando ni suavizando nada de la verdad, pero mire lo que dice el 4, versículo 15. Dice que debemos de tener la verdad. 15. Sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Está hablando de la edificación de su iglesia. Sí, yo voy a hablar la verdad desde el púlpito y allá afuera con las personas. Pero lo voy a hacer, ¿cómo dice? Con amor. Si imagina usted llega a una casa y les va a hablar a las personas de Cristo. Y usted mira, abre la puerta, tienen ahí una virgencita ahí. Y dice, oh, usted se va a ir al infierno por ser idólatra. Usted mismo está cerrando la puerta. Usted lleva el mensaje de Cristo y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en el corazón de la persona. Usted enseñe la verdad y Dios se encarga de hacer esas transformaciones. Hable la verdad. No use la mentira, siempre la verdad, pero en amor, que es el ingrediente que va a derretir los corazones duros cuando llevamos el mensaje verdadero. Entonces, contender por la fe es el tema. Es la urgencia, la responsabilidad y la forma. Respondimos a las 3 preguntas. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo? Lo hemos visto ahora. Ardientemente. También lo hemos visto en amor. Debemos de hacerlo, pero también sin ser contenciosos. Vamos a orar para dar gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos para que no seamos cristianos espectadores, pasivos, Padre, sino que seamos tus hijos que contienden por esa fe que una vez nos has dado, contendiendo por la fe. Un día nos las entregaste, nos confiaste esas verdades que debemos de proclamarlas, Padre. Bendito eres por esta hora escuchar tu palabra en el nombre de Cristo. Amén, Señor.